Hoy tenemos una lección que nos va a llevar a la meditación, que nos va a llevar a pensar a lo que tenemos que oír y que a veces no oímos. La palabra de Dios nos enseña que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Y muchas veces cuando Dios nos habla, cuando Dios hace mención de ciertas cosas, el hombre, por su común denominador, que es el pecado, deja de oír a Dios o no quiere escucharlo y no necesita o cree no necesitar la voz de Dios. Entonces comienza a actuar conforme a su concupiscencia, conforme a sus designios, conforme a lo que él cree que estaría bien o que es conveniente. Y cuando el hombre comienza a hacer lo que bien le parece, lamentablemente, comienza a hacer desastres, comienza a hacer bastante lío su vida, ¿no es cierto? Así que, como cristianos nosotros tenemos el deber de oír la voz de Dios, tenemos el deber de seguir a Cristo y nos vemos en este menester de poder ser agradable ante los ojos de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de las problemáticas y a pesar de todos los pretextos que nosotros podamos poner como excusa, ¿no es cierto?, para no hacer lo que Dios quiere. Que es muy difícil, que a veces se me complica, que hay cosas que no puedo hacerlas, que no sé cómo orar, que no sé cómo leer la Biblia, que no la puedo interpretar. Un montón de excusas que obviamente ponemos, pero que no son excusas. Para Dios no hay excusas. Al contrario, debemos esforzarnos por orar, debemos esforzarnos por leer su palabra, por instruirnos en ella, por seguir adelante, por no desmayar. Obviamente que va a venir tropiezos, obviamente que van a venir pruebas, obviamente que van a venir circunstancias difíciles, pero es allí donde Dios va a moldearnos, donde Dios va a probarnos y Él no va a dar más de lo que podamos resistir. Eso lo dice su palabra y su palabra no miente. Así que cuando decimos no doy más, es ahí cuando Dios comienza a obrar en nosotros y obviamente le rendimos todo lo que somos y le entregamos todas nuestras cargas al Señor. Echa sobre mí tu carga, dice Jesús, echa sobre mí tu cansancio, tu trabajo, todo lo que te está pesando, que yo te voy a hacer descansar. Eso es la palabra que el Señor nos ha dado y aún nos la repite y obviamente es una gran verdad. Vamos a ver un rey, el último rey. Hoy vemos a este último rey. A lo largo de estas clases, hemos visto los diferentes reyes, los 21 reyes, 20 hasta el día de hoy, con hoy sería el 21, que se llama Sedequías. El último rey de lo que podríamos llamar de la línea davídica, del trono de David, Sedequías. Hemos visto a lo largo de estas clases, a través de la palabra de Dios y cómo nos fue mostrando a los reyes jóvenes, reyes algunos más grandes, algunos sirvieron al Señor, otros hicieron todo lo malo, todo lo contrario de lo que Dios pedía. Y a lo largo de los años fueron pasando distintas personas como reyes, y los que hicieron bien tuvieron la bendición de Dios, los que fueron desobedientes tuvieron las consecuencias de su desobediencia. Aunque Dios siempre les habló, aunque Dios siempre puso personas, ¿no es cierto?, como los profetas, como los sacerdotes que realmente temían a Dios, siempre hubo un remanente donde querían agradar a Dios y donde ellos se oponían al pecado, donde ellos se oponían a ciertas reacciones de los reyes que por ser reyes tenían autoridad y su orgullo hacía que el pueblo pereciera. El orgullo de un líder hace que el pueblo perezca, porque lamentablemente las consecuencias las sufre el pueblo cuando un líder es totalmente desobediente a Dios. Sobre todo cuando se trataba de reyes, personas con total liderazgo sobre cualquier cosa. Firmaban un decreto y eso no lo podía revocar nadie. Ellos decían y hacían lo que bien les parecía. Obviamente si estaban bajo la ley de Dios y el cumplimiento y mandato de Dios y hacían lo que Dios quería, obviamente su reinado era muy próspero
como fue el del rey David, como fue del rey Salomón y otros tantos que hemos visto. Pero el tema es cuando se desobedece a Dios. El tema es cuando Dios no es lo primero en nuestra vida. Vamos a abrir Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Vamos a leer el versículo 31. El domingo pasado Cristina nos hablaba de Josías, de un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, que las cosas comenzaron a encaminarse, empezó a sacar los ritos, los cultos, la idolatría, y comenzó a adorar a Dios, comenzó a servir a Dios, comenzó a hacer las cosas realmente como Dios quería. Siempre tuvo algo que no cumplió en su totalidad, pero la idea era servir al Señor con todas sus fuerzas. Y a veces nos pasa esto a nosotros, de querer servir al Señor con todas nuestras fuerzas, pero siempre tenemos algo que nos está deteniendo, ¿no es cierto? Y no podemos avanzar. Llámese lo que usted quiera, el problema y la circunstancia que usted quiere. Pero lo importante es querer avanzar, lo importante es querer buscar a Dios. Y Dios, en el transcurso de que nosotros queramos avanzar, va a moldearnos, porque si no querés que te moldee, no lo va a hacer. Pero cuando uno quiere, Dios va a ir haciendo conforme a su voluntad. Esto se trata de lo que yo considero para con Dios. Si realmente quiero hacerlo y quiero cambiar, aunque esté equivocado en ciertas cosas, Dios me va a ayudar a cambiarlas, porque es Dios quien cambia nuestra vida. Nosotros podemos disponer nuestra vida delante de Dios para que esto suceda. Mientras no dispongamos nuestra vida, mientras no dejemos que Dios comience a actuar en nosotros, seguramente seguiremos en el estado que estamos y tal vez el que no avanza retrocede. Y en las cosas de Dios pasa esto. Cuando no avanzamos en las cosas de Dios estamos retrocediendo. No es que estamos estancados, sino que Satanás está ganando campo, está ganando lugar. Y nosotros pareciera que está todo bien. Pero Satanás es muy astuto y lo que quiere que nosotros entendamos, o que creamos, mejor dicho, es que está todo bien. Eso es lo que quiere Satanás, está todo bien. Sin embargo, Dios quiere que te ocupes y te preocupes, o que nos preocupemos, de que no está todo bien, de que algo anda mal, de que debemos de cambiar, que debemos hacer lo que Él quiere. Dios siempre está hablándonos. Continuamente manda personas, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Continuamente hay palabra de Dios para que nosotros podamos cambiar y ser renovados en espíritu. Porque lo que nosotros necesitamos para crecer cada día es renovar nuestro espíritu. ¿Y de qué manera se consigue esto? Buscando al Señor de los espíritus, que es Dios. La única forma de que nuestro espíritu se renueve y que nosotros nos podamos sentir confiados y seguros es buscando al Dios de los espíritus, a nuestro Dios, al que todo lo puede. Este Josías comenzó a hacer las cosas bien, todas las cosas ahí parecía que iban a marchar. De repente su reinado culmina y vamos a ver en el versículo 31 del capítulo 24 de Segunda de Reyes quién comienza o quién continúa con este reinado. Reinado y destronamiento de Joacás. Dice que de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Umatal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo, de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Josías muere, viene Joacás. Josías se había casado y este rey tuvo 2 mujeres. Una era esta, que
que leemos aquí, Umatal, con la cual tuvo a Joacás. Este Joacás comenzó a reinar, ¿y cuánto reinó? Muy poco. De 23 años era cuando comenzó a reinar, pero reinó 3 meses. Y en esos 3 meses hizo lo malo delante de los ojos de Dios. 3 meses duró su reinado, 3 meses malísimamente. Y fíjese qué tan malos serían esos 3 meses que están aquí en la palabra de Dios para que nos demos cuenta que en 3 meses podemos hacer muchos desastres cuando hacemos las cosas mal. En un día, en 2 días podemos hacer muchos desastres si hacemos las cosas mal. En poco tiempo se puede hacer desastres. Entonces, este es apresado por Faraón y lamentablemente lo llevan a cautiverio. Luego él dice en el versículo 36, el reinado de Joacim, dice que de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Este duró 11 años, ya un poco más. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaias y de Ruma. Era hijo de Josías, por eso le dije que Josías tuvo 2 esposas. Una era la que leímos al comienzo, Umatal, y la otra era esta que acabamos de leer, Zebuda. 2 mujeres, con cada una de ellas tuvo 2 hijos. Con cada una de estas mujeres tuvo 2 hijos. Puso ahora a un hijo de otra madre. Lo pusieron como rey, no al que le continuaba de la misma madre, sino al de la otra esposa. Dice que de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaias de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Otro que continuó haciendo las cosas mal. Y eran diferentes madres, o sea, no le podía echar la culpa a la madre de que la madre lo crió mal. Porque eran diferentes madres. El padre era el mismo, pero la madre eran diferentes. Muchos le echan la culpa a los familiares, al padre, a la madre. El hijo es así porque la madre es así o porque el padre es así. Pero fíjese que nombra hijo de quién era y nombra a la madre, no al padre. Nombra a la madre, como que la madre tenía cierta autoridad sobre sus hijos para inculcarles, para enseñarles, para adoctrinarlos y hasta a veces para manipularlos. Y lamentablemente, aquí no podríamos decir que la madre los manipuló mal a los 2, porque eran de diferente madre. Cada uno tomaba su decisión. Uno tenía 25 años y el otro 23. O sea, tenían para decidir, tenían una mentalidad para tomar decisiones, como lo tenemos nosotros. No podemos echarles la culpa a nuestros padres de que hoy somos lo que somos porque nuestros padres nos criaron así o nos hicieron vivir esto o aquello. Aunque hay mucha gente que dice, no, yo soy así porque me enseñaron así. Yo pasé por ciertas cosas y recordamos el pasado de lo malo que nos ha tocado vivir y le echamos la culpa a esas vivencias de lo que nos tocó pasar. Sin embargo, en el Señor, aquel que ha aceptado a Jesús, todo eso se corta y ya está olvidado. Las cosas viejas pasaron. No tenemos memoria de eso. Al contrario, hoy en nuestro Padre Celestial, nos da la posibilidad de ser personas valientes, esforzadas, para poder alcanzar su propósito. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No echándole la culpa a nadie de nuestro pasado, ni de nuestro presente, sino que cada uno toma decisiones, porque obviamente somos mayores, somos adultos. Hemos visto de reyes que fueron guiados por otras personas porque eran muy pequeños, 8, 7 años, y estos obviamente necesitaban dirección, porque no tenían experiencia. Pero estos venían de un legado de reyes, personas que estaban continuamente con sus padres, veían cómo su padre reinaba, pero a los 21 y 23 años, a los 23 y 25 años, ya tenían la decisión de optar o por Dios o por él seguir haciendo lo que venían haciendo sus padres. Nosotros tenemos la decisión de seguir lo que hacían los demás, nuestros familiares, lo que hacen los demás, o optar por Dios. La decisión es nuestra. Por lo tanto, Dios siempre nos habla, siempre nos dice que busquemos primeramente a Dios, su reino, su justicia,
que todo lo que necesitamos vendrá por añadidura y que no enfoquemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Dios, donde está Cristo. Es allí donde nuestra mirada debe estar enfocada, porque si miramos lo que el hombre hace, lo que hizo mi padre, lo que hizo mi madre, tanto bueno como malo, eso no edificará mi vida. Lo que edificará mi vida es mirar a Jesús. Lo que va a edificar mi vida va a ser mirar al Señor. La palabra de Dios nos enseña claramente donde nos dice que debemos ser imitadores de Dios. Y ser imitadores de Dios se trata de dejar todo el pasado que nos ha tocado vivir, tanto bueno como malo. Las cosas viejas, buenas o malas, pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Y cuando habla de cosas nuevas, en las cosas nuevas también pueden existir malas o buenas. Pero Dios, cuando habla de cosas nuevas, está hablando de cosas nuevas y buenas, no de cosas nuevas y malas. Como dice el refrán, más de lo mismo. Porque el año pasado dejamos todo lo que traíamos. Este año comienzo con todo, va a ser diferente. Pero ves que a mitad de año seguís con más de lo mismo. Y lo que Dios quiere es que eso se corte. Buscar las cosas buenas que vienen de arriba. Lo que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y lo tenemos en claro. Y que Dios siempre quiso lo mejor y quiere lo mejor para su pueblo. Por eso ha hablado al pueblo a través de profetas, a través de sacerdotes, hoy a través de pastores, líderes, a través de su palabra, que es lo indispensable para nosotros. Pero ¿de qué nos sirve la palabra de Dios si no la podemos interpretar y ponerla en práctica? Necesitamos personas duchas en esto para que nos instruyan, para que nos dirijan. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y algunos dicen, no, solamente yo soy guiado por Dios y su Espíritu, y no quieren escuchar a los demás. Y nosotros debemos escuchar a los demás. Y retener lo bueno y desechar lo malo. No seamos egocéntricos, yo y Dios solamente. Porque eso es necesario, pero yo y Dios es en la intimidad, es en la búsqueda continua de relación para con Dios. Yo y Dios se trata de que Él me hable y de que yo lo escuche. Y que pueda hacer lo que Él me está diciendo. De eso se trata, no de un orgullo, no de que yo crea que solamente Dios me habla a mí, que Dios tiene planes solamente para mí, y que todo lo que Dios dice me lo dice a mí, y a través de mí se repite para con otros. Lo que Dios quiere es que seamos humildes de corazón, sencillos, aceptar su voluntad, y de esta forma encontrarnos con Él todos los días. Encontrarnos con Dios se trata de una búsqueda continua, de renunciar a mí para que Él pueda crecer en mí, menguar para que Él crezca. Eso es lo que Dios siempre ha pedido, pero es lo que el hombre fue lo que menos hizo. Siempre opinó y creyó que lo que él piensa está bien. Y los reyes que pasaron a lo largo de esto que hemos visto, a lo largo de estas lecciones, la mayoría siempre hicieron lo que quisieron. Y la mayoría de las veces que hicieron lo que quisieron, mejor dicho, todas las veces que hicieron lo que quisieron, les fue mal. Porque Dios no los acompañó, porque Dios no estuvo con ellos. Ayer hablábamos con mi hija, donde decía que Dios no tiene favoritismo. Y realmente Dios no tiene favoritismo. Dios no hace acepción de persona. Pero no puede apoyar a las personas que hacen las cosas incorrectas. No puede apoyar a las personas que no hacen oído a su voz. No puede bendecir a las personas que se alejan de Él y que hacen todo lo contrario a manera de rebeldía para con Dios. Nunca Dios va a apoyar eso. Por más que digan, no, Dios está con nosotros, este es el templo del Señor, esta es la casa de Dios, como lo decían en la antigüedad. Dios no estaba con ellos porque eran desobedientes y rebeldes, pueblo de dura cerviz. Y Dios los desechaba. ¿Pero qué hacía acepción de persona? En absoluto. La persona se pierde porque no quiere aceptar lo que Dios le da. Por lo tanto, lo que Dios siempre está pidiendo y a lo largo de todos estos estudios que venimos dando, nos damos cuenta de que Dios siempre llamó al hombre para que el hombre sea obediente y para que le vaya bien. En la obediencia está la bendición, en la obediencia está lo que Dios tiene y el propósito de Dios se ha de cumplir si somos obedientes. Por lo tanto, este Joacim tampoco hizo lo correcto,
tampoco hizo lo que Dios deseaba para que el pueblo pudiese encaminarse. Y lamentablemente dice en el versículo 8 del capítulo 24, hablando dice que 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, otro rey. Y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Neusta, hija de Eltam de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió. Y el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros, la casa de Jehová y los tesoros de la casa de real. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías, el rey que hoy vamos a ver. O sea, todos hicieron lo incorrecto y Dios utilizó a Nabucodonosor, un rey que era bastante orgulloso por su poderío, obviamente, eso lo hacía que él se creía una persona muy altiva. Y todos conocemos cuál es el principio de la caída, ¿no es cierto? Todos sabemos que la altivez nos lleva a desmayar, a caer y a no levantarnos, salvo que Dios quiera hacerlo y que nosotros nos arrepintamos. Esto es lo que pasó con Nabucodonosor. Se dio cuenta luego de haber pasado por un montón de situaciones que solamente Dios podía ayudarlo y que solamente Dios lo podía sacar de la circunstancia que se encontraba, que era comer pasto como las bestias. De tan poderoso que era, ahora se arrastraba. Pero luego se dio cuenta, y eso es lo interesante, de que podamos darnos cuenta de quién es Dios y volvernos a Él. Porque Dios no desecha al que Él se vuelve arrepentido. Dios no desecha a la persona que busca su presencia, al que busca su rostro. Dios no lo va a dejar solo nunca. Al contrario, Dios se va a escuchar esa oración. Dios escucha la oración del que se arrepiente, la oración del que quiere volverse a Dios. Así que estos reyes que eran tan astutos según su versión, estos reyes que querían dominar y que querían hacer conforme a sus ideales, lamentablemente sufrieron la consecuencia de ser cautivos, de ser apresados, de terminar como esclavos. Lamentablemente sufrieron la consecuencia de no haber hecho lo que Dios quería para ellos. Nabucodonosor sacó a este varón, que era sobrino de Sedequías, y puso a Sedequías como rey, hijo de Josías. Dice que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Hemos hablado de un rey de 25 años, hemos hablado de un rey de 23 años, hace un momento leímos de uno de 18 y ahora vamos a hablar de uno de 21 años, Sedequías, último rey del imperio davídico. Aquí se terminaría este imperio por causa de la rebeldía y por causa de la desobediencia, por causa de la altivez. Jerusalén y Judá quedarían sin reyes, sería destruido. Lamentablemente sufrirían gran pérdida. Terminarían siendo esclavos, siendo cautivos a Babilonia. Dios le había dicho por medio de Jeremías el profeta que
esto iba a suceder, que se iba a prender fuego, que iba a ser destruido el templo, que iban a robar todas las cosas. Pero Sedequías no creyó. Por eso al principio hablabas de la importancia de escuchar cuando Dios habla. Y a veces pareciera que al decir Dios no puede hacer eso para conmigo. Quiero hacer las cosas bien y no puede Dios decirme antemano lo que me va a suceder. Si haces las cosas correctamente, esto te va a pasar. Si haces las cosas incorrectamente, esto es lo que va a suceder. Dice que Dios ya tenía todo planeado para su pueblo y estaba todo organizado y ningún hombre podía impedirlo. Vamos a leerlo, reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años, lo mismo que el otro muchachito. El nombre de su madre fue Amutal, o sea, este era hermano del primero, del que hablamos primero. Su madre era Amutal. O sea, Amutal, esposa de Josías, tuvo estos dos hijos, el primer rey y ahora Sedequías. Entonces acá sí podemos decir, al primer hijo le fue mal en su reinado. Supuestamente, este hermano tendría que haber visto cómo a su hermano le fue por causa de su obediencia, entonces tendría que cambiar de actitud y obedecer a Dios. Porque viendo a su padre que obedeció a Dios, las cosas marcharon bien, y cuando su hermano hizo las cosas mal, las cosas no fueron bien, entonces supuestamente uno piensa por sentido común, este va a hacer las cosas bien como su padre y no como su hermano, para que las cosas le vayan bien. Y nosotros personalmente a veces vemos esto también y hacemos lo incorrecto igual, aunque tengamos ejemplos de vida de personas que hicieron las cosas bien y de personas que hicieron las cosas mal, y a veces optamos por seguir los ejemplos de la persona que hacen las cosas mal, lamentablemente para nosotros. No podemos ver más allá porque nuestros ojos están cegados porque el pecado es mayor. Necesitamos a Dios en toda nuestra vida. Necesitamos a Dios que Él direccione todo lo que tenemos por hacer, lo que queremos hacer y lo que tenemos por comenzar a hacer. Necesitamos a Dios en todas las direcciones. Nuestra mirada, como dijimos, debe estar puesta en Dios. Por lo tanto, solamente Dios dará el oportuno socorro. Solamente Dios nos dará la dirección para no hacer las cosas incorrectamente. Sé que hay un refrán donde dice, tiene que pasarlas para que la entienda. Si no las pasa, nunca la va a entender. Pero si yo hubiera hecho caso a muchos consejos, pero consejos verdaderos, consejos que realmente pudieran haber ayudado a mi vida, si yo les hubiera hecho caso, me hubiera evitado un montón de problemas. Pero como quise probar y no quise hacer oídos a esos consejos, lamentablemente tuve que pasar por momentos muy difíciles. Cuando los pude haber evitado si hubiera escuchado la voz del buen consejo. Y hoy exactamente pasa lo mismo. Podemos evitarnos un montón de problemas si escuchamos los buenos consejos que provienen de Dios. Si escuchamos los consejos que provienen de hombres de Dios. Pero a veces hacemos oídos sordos y dejamos que nuestra forma de pensar y de ver las cosas sean más fuertes y lamentablemente sufrimos las consecuencias. Mucho hoy está marcando esto a los jóvenes. Quieren probar. Cuando lo pueden evitar, pero igual quieren probarlo. Lamentablemente nos ha pasado, creo que a la mayoría lo mismo. Por querer probar, nos fue mal. Teniendo referencias buenas y teniendo las referencias malas. O a veces como padres ponemos ciertos ejemplos a nuestros hijos diciéndole, pero si vos haces esto, te va a pasar lo que le pasó a él. Entonces, ¿qué te dicen? No me compares con él. Pero lamentablemente no comparamos a la persona, sino que estamos diciéndole cuál va a ser la circunstancia o cuál va a ser la consecuencia, mejor dicho, de que si hace lo que piensa hacer, que no está conforme a la palabra de Dios, ni conforme a la enseñanza que un padre o una madre puede dar para que su hijo
pueda crecer en una buena doctrina. Entonces, la primera excusa que sale de un joven o de un hijo es esta: no me compares con él porque yo no soy igual a él. Luego termina no siendo igual, sino si no se arrepiente y no hace caso a lo que Dios quiere, y no hace caso a la voz del Padre sabio, porque siempre tratamos de instruirlos con sabiduría de parte de Dios. Si no hace caso a eso, no es igual, es peor. Y las cosas le van peor. Y las cosas le salen mal. La culpa es de Dios porque a nosotros nos va mal. La culpa es del Padre porque al Hijo le va mal. En absoluto, todos tenemos decisiones. Todos decidimos lo que queremos ser. Cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío que Dios ha puesto en nosotros para que no seamos títeres manejables. Dios quiere que seamos instrumentos y no títeres. Instrumentos útiles en sus manos, no títeres. Si Él hubiera querido títeres, lo hubiera hecho. Lo que Dios quiere es obediencia. Lo que Dios quiere es reverencia. Lo que Dios quiere es que podamos decir: yo sé que mi Redentor vive y lo mejor que me puede pasar es ser obediente a su voluntad, a lo que Él tiene para mí. Porque si fuera un títere sería manejable de acá para allá, y Dios no quiere eso. Dios nos ha dado decisión, nos ha dado libre albedrío para poder tomar decisiones. Algunas veces las tomamos correctamente, otras veces nos equivocamos, pero como dije al principio, si nos equivocamos, tenemos la posibilidad de volvernos a Él y decirle: Señor, me equivoqué. Pero ¿qué pasa? Nuestra arrogancia, nuestra insensatez hace que no nos volvamos a Él, sino que sigamos por ese camino, que parece recto, pero su fin es camino de muerte. Lo que Dios quiere es que nos volvamos a Él, que renunciemos a la arrogancia, a nuestro orgullo, que renunciemos a lo que yo estoy pensando o a lo que creo que podría llegar a ser, que renunciemos al yo y que podamos mirar al Señor. Es la única manera que nuestra vida, como padres, como líderes, como empleados o empleadores, es la única forma de que las cosas nos vayan bien, es obedeciendo a la voz de Dios. Dios siempre ha hablado, Dios nunca se ha callado para cuanto a nosotros, siempre nos ha dado su palabra, la tenemos. El tema es poder obedecerla, oírla y hacer lo que Dios quiere. Sedequías, 21 años, empezó a reinar con 21 años. Versículo 1 del capítulo, 18, del capítulo 24, de allí de Segunda de Reyes. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y este versículo 19 marca otra vez y remarca otra vez, en lugar de haber visto las experiencias de su padre y de sus hermanos y su sobrino, como le fue, dice que él también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y el que hace lo malo ante los ojos de Dios no puede pretender bendición. Dice: conforme a todo lo que había hecho Joacim, todo lo malo. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Esta expresión es muy dura. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Por qué se rebeló contra Nabucodonosor? ¿Por qué Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia? Porque Dios había hablado a través del profeta que se tenía que poner bajo autoridad del rey de Babilonia. Tenía que dejarse guiar por el rey. Él no quería, él quería ser el rey, él quería mandar. Él no se iba a poner bajo sujeción de nadie. Pero la palabra de Dios era esta: la única forma que no haya espada en tu vida y que no mueras a espada es que te sujetes a lo que el rey de Babilonia dice, a lo que Nabucodonosor dice. De lo contrario, te va a ir mal. Pero él se rebeló, no quería obedecer, era un mandato de Dios. La única forma de que él no muriera a espada era obedeciendo al rey de Babilonia. Pero su rebeldía fue mayor. Su rebeldía hizo que, lamentablemente,
aconteciese lo que Dios no quería que pasase, pero así fue. Dice, y Sedequías se rebeló en contra del rey de Babilonia. Verso 1 del capítulo 25. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor. O sea, se tomó todo un trabajo, sitió la ciudad. Tenía un ejército muy poderoso y tenía todas las posibilidades de hacerlo. Y de hecho lo hizo. Era muy poderoso. Y fíjese lo que dice, estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. O sea, del 8 al 11. Casi 3 años sitiada. Obviamente la gente estaría cansada de ver a sus enemigos enfrente y no poder vencerlos por la rebeldía de uno. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Claro, si no podían salir a buscarlo. Y se abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Se quiso escapar Sedequías, habiendo visto que estaba sitiado, que ya hacía años que estaba observando solamente al enemigo y no podía hacer absolutamente nada. El hambre había invadido la ciudad. La gente estaría cansada de todo. El no tener pan produce descontentamiento, produce amargura, desazón. Cuando uno no tiene el pan en la mesa, cuando no hay que comer, eso produce mucho dolor. Y seguramente esto lo van a entender aquellos que han pasado por ciertas circunstancias parecidas. El no poder llevar un plato de comida a la mesa porque los recursos no son los suficientes. Y este pueblo, esta ciudad, estaba totalmente con hambre. No sabían qué hacer, cómo subsistir, porque ya no vivían, sino que estaban sobreviviendo. Hicieron un hueco en el muro y el ejército salió. Los más valientes salieron. Y con él el rey. El rey también salió. Pero lamentablemente sufrió lo que tenía que haber sufrido. O sea, la idea de Dios no era esta. La idea de Dios era bendecir a su pueblo. La idea de Dios era que el pueblo pueda ser obediente y puso a lo largo de la historia a muchos reyes para bendecir a su pueblo. Lo más triste es que la mayoría de estos reyes hicieron todo lo contrario a lo que Dios quería. Dígame, ¿la culpa es de Dios que esta gente esté pasando hambre? Es como la pregunta que hacen todos hoy. ¿Y si Dios existe, por qué hay tantos niños que mueren de hambre? ¿Y si Dios existe, por qué hay tantos abortos? ¿Y si Dios existe, por qué hay guerras? ¿Y si Dios existe? ¿Y si Dios existe? No dándose cuenta que Dios siempre dio la posibilidad y oportunidad de que el pueblo viva bien, de que el pueblo tenga lo suficiente para que sea obviamente bendecido por Dios. Podemos hacernos esta pregunta: ¿la culpa es de Dios? ¿Será la culpa de Dios? ¿O de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que haya tantos incendios? ¿De quién es la culpa de que haya tantos problemas en la tierra o en los mares? ¿De quién es la culpa? Son juicios de Dios. Lamentablemente, los juicios de Dios van a llegar. La ira de Dios va a caer sobre la inconsciencia. La ira de Dios va a descender sobre la rebeldía. La ira de Dios va a descender, lamentablemente,
nadie podrá evitar esto. Porque cuando la ira de Dios descienda, recién ahí se van a querer dar cuenta de lo malo que hicieron, pero la ira de Dios ya descendió, ¿y quién podrá detenerla? Dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios es amor y misericordia, y mientras su gracia está, aprovechémosla. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pero cuando la ira de Dios descienda, ¿quién podrá evitarla? ¿Cómo hacemos para que la ira no nos alcance si ya la ira descendió? Así como Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, un Dios muy justo, y que nos da continuamente oportunidades, y que continuamente nos está hablando, y que continuamente nos está dando la posibilidad de decir, Señor, quiero volverme a vos. Continuamente nos está haciendo. Lo está haciendo, lo sigue haciendo. Pero nosotros tomamos las decisiones. Nosotros optamos por qué hacer. ¿Seguimos a Dios o seguimos en nuestros pensamientos? ¿Seguimos mirando las cosas que el mundo nos ofrece? ¿Seguimos queriendo alcanzar lo que el mundo tiene para nosotros? ¿O realmente, antes que la ira de Dios caiga, podemos arrepentirnos y decir, Señor, yo sé que tú eres un Dios justo y que si no me arrepiento y que si no me vuelvo a ti, la ira va a caer sobre mí? O sea, tenemos que tomar conciencia de quién es Dios, de que es un Dios de amor y de perdón, pero es un Dios de justicia y de que cuando su ira se enciende, nadie podrá apagarlo. Lo compara muchas veces allí Job con el Leviatán, la ira del Leviatán, el poder del Leviatán, tan poderoso que nadie lo puede tomar, que nadie lo puede cazar, rompe anzuelos, rompe lo que sea con el poder de sus fuerzas. ¿Y quién podrá evitar a Dios cuando Dios es el creador del Leviatán? ¿Quién podrá evitar su ira? Entonces por eso hoy nos da la oportunidad y nos habla a través de su palabra, como lo ha hecho a lo largo de la historia, para que nos volvamos a Él y para que digamos, Señor, si en algo estoy fallando, si en algo estoy haciendo las cosas incorrectas, necesito volverme a vos y quiero volverme a vos. Y quiero hacer lo que tú quieras de mí. Y obviamente que es un compromiso que no dura solamente un par de horas, que no dura un par de días. Es un compromiso que debe durar hasta que Él venga. Porque puedo ser lo mejor a lo largo de este tiempo o a lo largo de mi vida, y en la última instancia volverme atrás. Y cuando el Señor venga, lo que Él quiere, encontrarnos hallados, fieles y justos, comprometidos con Él. Cuando Dios viene a buscar a una iglesia, viene a buscar una iglesia pura y sin mancha, una iglesia que esté en obediencia, una iglesia que quiera agradar a Dios. Cuando Dios venga a buscar a la iglesia, cuando el Señor descienda en la nube, va a venir a buscar a un pueblo que lo esté esperando. No un pueblo que esté mirando las cosas desde la tierra. Porque a veces esperamos más que vengan a conectarnos Wi-Fi que venga el Señor. A veces esperamos más que las cosas terrenales sucedan que lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida. Deseamos más las cosas terrenales que lo que Dios tiene como propósito para nosotros. Y ahí está el defecto. Y ahí está la inoportunidad. Y no podemos volver porque nuestra conciencia lamentablemente nos dicta, ¿y qué vas a hacer ahora? Y el enemigo es perfectamente astuto para que esto suceda en nuestra mente. Y ahora te vas a volver a Dios. Después de todo lo que hiciste, después de cómo fallaste, después de todo lo que dijiste y de lo que dejaste de hacer. ¿Te acordás cuando servías al Señor y ahora ya no lo haces? ¿Te acordás cuando quisiste comenzar a hacer esto y no lo hiciste? Y Satanás es perfeccionista en esto. Pero Dios tiene oportunidades. Y si Dios nos da oportunidades, ¿por qué desaprovecharlas? Dios quiere lo mejor, siempre quiso lo mejor para su pueblo. Y el día de hoy es que Dios nos da la posibilidad de volvernos a Él. Y no se trata de mis ideales, no se trata del conocimiento que tengo, no se trata de lo mucho que conozco o lo poco, sino que se trata de rendirme a sus pies y dejar que Él obre en mí. Dejar que sea Dios quien actúe en mi vida. ¿Para qué? Para ser bendecido y a través de eso bendecir a otros. Porque el Señor dice, yo te quiero bendecir
no para que vos seas engrandecido. Yo te quiero bendecir para que vos bendigas a otros. Te bendeciré y serás de bendición. En eso de bendecirte Dios, obviamente que la gente lo va a ver. Obviamente que la gente va a ver la bendición que tenés de parte de Él, de cómo te van las cosas. Pero aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya frutos, nosotros debemos permanecer fieles al Señor. Y hoy ha sido una comparación de las uvas y de las uvas pasas. El propósito de la uva es dar un buen vino. O mejor dicho, el viñero que planta las uvas, las planta para sacar el mejor vino. Pero ¿qué pasa si en lugar de uvas le crecen uvas pasas o pasas de uvas? No puede concretar el propósito por el cual sembró, por el cual plantó, por el cual cuidó toda su viña, porque no da el fruto necesario, o el fruto que tendría que dar es otro. En lugar de uvas da pasas de uva. O sea, podemos revertir el negocio y decir, bueno, no puedo hacer vinos o buenos vinos, pero sí puedo usar estas pasas para, qué sé yo, algunos le ponen a la empanada, otros a la torta, otros a los pasteles, otros al budín de pan. O sea, puedo vender las pasas para otra cosa. Pero ¿cuál era el propósito? Que salgan buenos frutos. Para el propósito verdadero que era hacer un buen vino. Y Dios lo que espera de nosotros es que llevemos fruto y buenos frutos. Que demos lo que realmente Dios nos trajo, para lo que Dios nos trajo. Yo no conozco cuál es el propósito de Dios para cada uno. Él sí lo sabe y seguramente usted que se relaciona con Dios sabe lo que Dios espera de usted. Yo sé lo que espera de mí. Y yo sé lo que tengo que entregar y sé lo que tengo que dejar. Y hay muchas cosas todavía que hay que perfeccionar y que obviamente queremos hacerlo. Hay muchísimas cosas que debemos cambiar. Pero en este crecer quiero ser y dar buenos frutos. Quiero ser un buen fruto. Y lo que Dios espera de nosotros es que tengamos esta capacidad de tomar la decisión por los buenos frutos. Para poder alcanzar su propósito. Y para no ser solamente pasas que se le da otra utilidad. Si Dios te llamó a hacer uva para dar un buen vino, tratemos de ser las mejores uvas. Ahora si Dios quiere que seas pasas, serás pasa. Y te da otro propósito para vos. Es conforme a cómo Dios te llame. Y Dios va a dar utilidad a todas las cosas, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero si te llamó con un propósito, y si Dios te dijo que tenés que ser esto, eso es lo que tenés que ser. Eso es lo que tengo que ser. No cambiemos nuestra forma de ver, no cambiemos nuestra meta, no cambiemos el propósito de Dios por lo que yo creo que es conveniente. Si Dios quiere que sea un buen fruto, una buena uva, eso es lo que tengo que alcanzar. Y si Dios quiere que sea una pasa para otra cosa, seré eso. Pero Dios siempre quiso lo mejor y siempre quiere lo mejor. Ojo, que a todos Dios se utiliza de diferentes maneras. Y no todos somos iguales. Eso no hace que Dios haga acepción de personas. Como no todos somos iguales, Dios tiene un ministerio específico para cada uno. Como no todos somos iguales, Dios tiene una palabra específica para cada uno. Y seguramente Dios ha hablado a su vida, así como lo ha hecho con la mía. Seguramente Dios tiene un propósito específico para vos. Es necesario buscar su presencia. Dios quería que el pueblo le vaya bien, pero a las personas que les tocaba liderar, a las personas que les tocaba llevar adelante, no le importó la voz de Dios. Jeremías le había dicho, Jeremías le había anunciado, pero no quiso escuchar. No quiso oír. Y el que no quiere oír sufre las consecuencias. Veamos lo que pasó con este varón. Dice, y el ejército en el versículo 5 del capítulo 25 de Segunda de Reyes, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército, o sea,
no quedó nadie junto. O sea, todo el ejército, ese poderío que él creía de alguna manera tener, ya no estaba ni con él, se habían esparcidos. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Dice que degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia o en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Sufrió la consecuencia que Dios no hubiera querido que esto suceda. Dios había dicho, no va a llegar espada a ti, tus ojos verán los ojos del rey. Pero aquí, lamentablemente, por desobediencia, esos ojos que iban a ver al rey fueron arrancados. Versículo 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, o sea, de Nabucodonosor, y que acá se cumple todo lo que Dios había dicho que no quería que suceda, pero que si eran desobedientes iba a suceder. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Esto ya había sido dicho. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivo Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Lo secuestraron todo, tomaron botín de todo. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Todos se llevaron. Incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto, o sea, era muchísimo. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Se cumplió lo que Dios no quería que sucediese. La promesa de Dios para nosotros hoy es que Él viene pronto. El Señor viene pronto. El Señor viene a buscar a un pueblo que quiera obedecerle y que quiera servirle y que le quiera amar con todas sus fuerzas. De lo contrario, sufriremos las consecuencias de no poder esperarlo de esta forma. Lo que Dios quiere es que le estemos esperando, ansiosos. La iglesia, como termina diciendo Apocalipsis, debe decir, Señor, ven pronto. Señor, te esperamos. Y no esperar tanto las cosas que el mundo nos ofrece. Esperar la venida del Señor nos da a nosotros esperanza de que estaremos con Él. Esperar la venida del Señor nos da a nosotros fuerzas de que podemos seguir hasta el final. La esperanza en el Señor que tenemos nos da a nosotros la posibilidad de decir, Señor, quiero permanecer firme, fiel hasta el fin, no menguar. Y si en algo me equivoco, y si en algo erro, y si en algo estoy fallando, la palabra de Dios nos ha dejado
ese favor, que es a Jesucristo. Y dice que Jesús es nuestro abogado, que Él defiende nuestra causa. Y si en algo nos hemos equivocado, y por esa equivocación la ira de Dios ha de venir, hoy podamos aceptar a Jesús como Señor y Salvador en nuestro corazón, pero de hecho y en verdad y en espíritu, como Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y que podamos decir, Señor, necesito ser cambiado por el poder de tu Espíritu. Necesito que mi corazón sea renovado, que mis pensamientos sean renovados, que mi vida sea diferente. Necesito a un Señor que gobierne mi vida.